Estimados alumnos, vamos a dar inicio al segundo capítulo del curso de epidemiología. Luego de que ustedes ya han rendido la primera evaluación, donde hemos tocado elementos que nos van a servir para poder entender esta segunda parte. De ahí que es importante de que ustedes recuerden todo lo que hemos trabajado en la primera parte del curso, en el primer capítulo, porque vamos a utilizar muchos elementos de esa primera parte en el desarrollo de este segundo capítulo. En razón a ello, hoy vamos a empezar con el tema de los diseños de investigación epidemiológica. Y para ello hemos considerado pertinente tener en cuenta los siguientes contenidos. Primero hablaremos de los principios éticos en la investigación, luego fijaremos algunas definiciones, identificaremos los diferentes diseños epidemiológicos y desarrollaremos de manera amplia el tema referido a los estudios experimentales para terminar luego con los estudios observacionales descriptivos. Esta clase tiene un segundo componente que son los estudios de investigación epidemiológica 2, donde vamos a hablar de los estudios observacionales analíticos, y con eso tenemos completo todo lo referido a los diseños de investigación. Respecto a los principios éticos, debemos de recordar algunos hechos que han ocurrido anteriormente y que han llevado a que se tomen ciertas acciones para que no se vuelvan a producir estos. Dentro de algunos antecedentes en relación a la falta de la aplicación de los principios éticos, tenemos lo ocurrido en Manchuria, donde se realizaron experimentos relacionados con la transmisión de enfermedades infecciosas, antrax, cólera o sífilis. Y en esos experimentos, miles de ciudadanos chinos y algunos militares, prisioneros de guerra, fueron sometidos a estos experimentos y que dio lugar a cientos de muertos. Responsables de estos experimentos lamentablemente nunca fueron perseguidos, ya que su difusión y el juicio al cual fueron sometidos, mejor dicho, los juicios fueron evitados por conveniencia política. Es decir, nunca se persiguió a estas personas y consecuentemente quedaron impunes. Otro antecedente respecto a la aplicación inadecuada de la investigación en aras del conocimiento, tenemos lo sucedido en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, donde los ciudadanos judíos fueron sometidos a una serie de investigaciones, como por ejemplo ahogamiento y exposición hipovárica rápida, a la generación de infecciones como malaria, tifus, sepsis, estafilocócica, gangrena gaseosa o tétanos, la realización de disparos a corta distancia, mediana distancia, larga distancia, para estudiar las características de las heridas producidas por la bala. También mujeres que fueron sometidas a esterilización mediante radiación o inanición. Otro hecho también que se menciona en estos experimentos es el referido a la inyección de tinte azul en los ojos de los niños judíos para ver si estos cambiaban el color. También la aplicación de inyecciones letales para posteriormente estudiar la anatomía de los cadáveres. Como ven, todos estos hechos atroces han ocurrido en nombre de la ciencia. Y es que a partir de diciembre de 1946 a julio de 1947, en la ciudad alemana de Nuremberg, se celebró el juicio a los responsables de todas estas atrocidades. Como consecuencia de este juicio, evidentemente hubieron personas involucradas y que fueron condenadas a la pena de muerte y también a la pena de cárcel. Producto de esta reunión o de este juicio desarrollado en la ciudad de Nuremberg, se obtuvo el famoso Código de Nuremberg, y que de manera resumida fija tres conceptos fundamentales.
uno de los conceptos fundamentales es el consentimiento voluntario, es decir, que el sujeto de experimentación debe dar de manera voluntaria su consentimiento y además debe conservar la libertad y el poder de autoconservación permanente. El otro elemento o el otro concepto fundamental es el referido a que primero el experimento debe ser necesario, ¿no? No como hemos visto, que qué pasa si yo le aplico tinta de un determinado color a los ojos y si estos cambian o no. O qué pasa si yo le disparo a 1 metro, a 2 metros o a 3 metros. No, el experimento debe ser necesario para resolver un problema. Además debe ser preparado de manera correcta y fundamentalmente con riesgos muy bajos de producir daño a la salud, de producir invalidez o de producir la muerte. Y el otro concepto fundamental que surgió como consecuencia de este código de Nuremberg fue que cualquiera no puede hacer investigación, ¿no? El investigador, para hacer investigación, debe ser calificado. Y si es calificado, consecuentemente, no va a producir daño y va a poder suspender el experimento en caso exista algún peligro para las personas que están sometidas a la experimentación. Cosas más recientes podemos recordar en Estados Unidos el famoso estudio de Tuskegee, que fue el experimento que más ha influenciado en la historia de la ética de la investigación. Y este estudio fue un estudio observacional donde se seleccionó una corte de 600 negros afroamericanos de clase socioeconómica baja, en su mayoría analfabetos, 400 que tenían sífilis y 200 sin esta enfermedad. Y se les prometió, para que participen en esta investigación, atención médica y un seguro de entierro, es decir, una inhumación más digna, ¿no? Lo cual ya vamos a ver y ya hemos ido viendo anteriormente, no es ético que a alguien se le ofrezca algo para que intervenga en una investigación. ¿Cuál fue el objetivo? Miren, ¿cuál fue el objetivo? El objetivo fue conocer la evolución natural de la enfermedad, o sea, cómo evolucionaba la enfermedad sin tratamiento. Y luego comprobar si las complicaciones neurológicas y cardiovasculares eran diferentes a las que se había observado en la población blanca estudiada en Oslo en el siglo XIX. Miren cuál era el objetivo. Primero dejarlos sin tratamiento y luego ver, por curiosidad, si los negros, por ser negros, tenían un comportamiento diferente a los blancos respecto a esta enfermedad. Entonces ya vamos viendo acá de que se transgredieron pues, principios éticos fundamentales. Y miren, este estudio fue organizado por el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos con la colaboración del CDC y el aval de las autoridades sanitarias del gobierno federal. Esta investigación salió a luz pública en un artículo del Washington Star el 25 de julio de 1972. Y en 1972 ya llevaba 40 años. Se había iniciado en 1932. Miren lo que había condicionado. Había ocurrido 128 muertes, 28 por la enfermedad y 100 por las complicaciones. 40 esposas estaban infectadas y habían nacido 19 niños con sífilis congénita, ¿no? Miren lo terrible de este experimento que no reunió los principios éticos que ahora los vamos a recordar. En el año 74, como consecuencia de esta situación, el Congreso de Estados Unidos crea una comisión y esta comisión se le dio como responsabilidad elaborar directrices éticas con el objetivo de proteger y garantizar los derechos de las personas incluidas en estudios de investigación biomédica, ¿no? Entonces, a consecuencia de este estudio de Tuskegee, en 1974 el gobierno de Estados Unidos crea una comisión. ¿Para qué? Para elaborar las directrices éticas durante las investigaciones epidemiológicas. Y en el año 78 se redacta el informe Belmont, que está referido a los principios éticos y directrices para la protección de sujetos humanos de investigación. Y es uno de los primeros documentos escritos sobre bioética.
de manera resumida, qué se reconocía o qué se reconocía en este documento. Primero, la necesidad del respeto a la opinión de las personas enfermas, es decir, el principio de la autonomía. Y este principio de autonomía que se traduce en lo que ya nosotros conocemos, que es el consentimiento informado. Y ahí ustedes saben que cuando siempre hacemos una investigación y van a intervenir sujetos humanos, evidentemente lo que se requiere es el consentimiento informado. Y este consentimiento informado responde al principio ético de autonomía. Entonces, si no hay este consentimiento informado, evidentemente no estamos cumpliendo con este criterio de autonomía, que es la necesidad del respeto a la opinión de las personas enfermas y consecuentemente a expresar de manera voluntaria su participación en una investigación. El otro principio bioético es de la práctica, está referida a la práctica profesional beneficente y de la justicia. ¿No? La beneficencia está relacionada o significa una obligación a no hacer daño, minimizando el daño y maximizando los beneficios. El concepto de justicia o principio, el principio bioético de justicia, se refiere a la justicia en la distribución de los sujetos de investigación, de tal manera que el diseño del estudio de investigación permita que las cargas y los beneficios estén compartidos de forma equitativa entre los grupos de sujetos de investigación. No como hemos visto en el estudio de Tuskegee, que porque son de raza negra, pues con ellos hay que experimentar y veamos qué pasa con respecto a los blancos. No, entonces, en ese contexto, en el estudio de Tuskegee, no se cumplió con el principio de justicia, no se cumplió con el principio de autonomía, no se cumplió con el principio de beneficencia. Y unos años más tarde, unos autores introducían el concepto de no maleficencia. La no maleficencia está referida a que debe condenarse todo acto en el cual se infrinja daño en forma deliberada a las personas. Entonces, la no maleficencia está referida a condenar cualquier acto que esté orientada a causar daño de manera deliberada en las personas. Entonces, para resumir, los principios éticos están referidos a estos cuatro: la autonomía, la beneficencia, la justicia y la no maleficencia. La beneficencia está centrada fundamentalmente en el principio hipocrático de primero no hacer daño. Entonces, recuerden, siempre que hacemos investigación con seres humanos debemos de tener en cuenta estos cuatro principios bioéticos: la autonomía, que se refleja en el consentimiento informado, la beneficencia, primero no hacer daño, la justicia, la distribución de los sujetos de investigación, de manera que el diseño del estudio permita que las cargas y los beneficios se distribuyan de manera equitativa entre los diferentes grupos que van a ser sujetos de investigación, y la no maleficencia, que está referida a condenar todo acto que esté orientado a producir daño de manera deliberada. Bien, una vez que hemos revisado los principios éticos que los debemos de tener en cuenta en cualquier tipo de investigación en la cual participan seres humanos, vamos a recordar el ciclo de la investigación epidemiológica para poder ubicar de manera precisa en qué momento hablamos del diseño de investigación epidemiológica. Y les menciono esto, y que entiendo seguramente ya lo van a tratar o lo están tratando en el curso de metodología de la investigación. No se parte de plantear el diseño de investigación. O sea, no es yo quiero hacer un estudio de corte, o yo quiero hacer un estudio caso control, o yo quiero hacer un estudio experimental. No, y eso debe quedar muy claro. Una investigación o el ciclo de investigación parte del planteamiento del problema. Una vez que planteamos el problema, evidentemente vamos a formular una hipótesis. Y en concordancia con el planteamiento del problema y la formulación de la hipótesis es que surge el diseño de investigación. ¿Por qué? Porque el diseño de la investigación va a responder evidentemente a la formulación de la hipótesis, y esta a su vez debe tener coherencia con el planteamiento del problema.
Bien, y luego sigue ya el ciclo que seguramente de manera detallada van a observar o van a desarrollar ustedes en metodología de la investigación. Entonces, para recordarles nuevamente que el diseño de investigación surge en razón o en concordancia con la hipótesis que hemos formulado. Y la hipótesis que se formula tiene que ser concordante con el problema que hemos planteado. ¿Qué es un diseño de investigación epidemiológica? Pues bien, el diseño de investigación epidemiológica es la utilización de diferentes formas de aproximarnos a responder eventuales hipótesis de trabajo, ¿no? Entonces, lo que nos permite el diseño de investigación es responder a las hipótesis de trabajo. Por lo tanto, obedece al tipo de problema o variable que tratamos de investigar. De ahí que les digo, no partimos nosotros de decir quiero hacer un estudio de caso control, o quiero hacer un estudio transversal, o quiero hacer un estudio descriptivo. ¿Por qué? Porque el diseño obedece al tipo de variable o al tipo de problema que intentamos explicar. De ahí que es importante definir adecuadamente el problema o circunstancia a investigar, ¿no? Eso también debe quedar muy claro, que lo fundamental es definir adecuadamente el problema o circunstancia a investigar, porque a partir de ello se va a generar la hipótesis y consecuentemente vamos a determinar un, eh, un tipo de diseño epidemiológico a utilizar. ¿Cuáles son los objetivos de la investigación epidemiológica? Los objetivos de la investigación epidemiológica parte desde la descripción del estado de salud de las poblaciones, explicar la etiología. Cuando hablamos de describir el estado de salud de las poblaciones, estamos hablando de la epidemiología descriptiva. También explicar la etiología de las enfermedades, o sea, las causas. Predecir el número de casos de enfermedad y la distribución del estado de salud dentro de la población y controlar la distribución de la enfermedad en la población. Entonces, esos son los objetivos que busca la investigación epidemiológica. Describir, lo que queremos es describir cómo se comporta en términos de la tríada epidemiológica, que recuerden es tiempo, espacio y persona, una determinada enfermedad, luego explicar las causas de las enfermedades. También permite predecir el número de casos de enfermedad y la distribución de estas y controlar la distribución de las enfermedades en la población. Nos planteamos un problema de investigación y dice, ¿cuál es el nivel de conocimiento de la higiene de manos en los estudiantes de medicina del tercer año de una universidad X? Entonces, ahí, a partir del planteamiento de este problema, vamos a plantear una hipótesis y consecuentemente un diseño. Y dependiendo de lo que nos dice pues, el planteamiento del problema, vamos a nosotros a determinar qué tipo de diseño de investigación epidemiológica vamos a utilizar. Y para poder responder a esta pregunta, ¿qué diseño de investigación epidemiológica vamos a usar? Debemos de conocer la tipología o la clasificación que se hacen de los diferentes diseños de investigación. Yo les digo que eso semeja a lo que estamos diciendo acá, estudios de intervención. Entonces, si hay intervención del investigador de manera activa, es experimental o cuasi experimental. Si la intervención es pasiva, se llaman observacionales. O sea, el investigador no interviene y si no interviene simplemente observa de manera pasiva y a eso se llaman diseños observacionales. De acuerdo a la direccionalidad pueden ser estudios que parten de la causa y van al efecto o que parten del efecto y que van a la causa. Los estudios que van de la causa al efecto se llaman, por ejemplo, se les denomina también estudios de cohorte. Y los diseños que parten del efecto para investigar las causas se llaman estudios de casos y controles. De acuerdo a la temporalidad, si tenemos el presente y hacemos investigación del presente hacia adelante, se están llamando prospectivos. Si hacemos estudios del presente hacia atrás, se llaman retrospectivos. Y si los estudios se hacen en el pasado y en el futuro, se llaman ambipectivos. Entonces, como van viendo, hay diferentes formas de clasificar. La idea no es que los confundamos. La idea es de que ustedes tengan una idea clara de lo que estamos hablando y que cuando ustedes revisen información adicional van a ver de que existen una serie de formas de clasificar los diferentes diseños epidemiológicos. Esa es la intención de mostrarles estas varias clasificaciones de los diseños, para que ustedes tengan una idea general que
y también sepan de que dependiendo de la perspectiva se van a clasificar los diferentes diseños de investigación. Y si ustedes conocen esas perspectivas, fácilmente van a poder sustentar el tipo de diseño que ustedes plantean de acuerdo al problema y a la hipótesis de su investigación. También se clasifican de acuerdo al número de poblaciones estudiadas. Si es una sola población, se llaman descriptivos. Si son dos poblaciones, se llaman comparativos. Del número de mediciones hechas, si es una sola medición, se llaman estudios transversales, y si son más de una medición, se llaman estudios longitudinales. Y ya van a ver ustedes también de que dependiendo del tipo de diseño, también se van a correlacionar las diferentes mediciones epidemiológicas. De ahí que les estoy recomendando de que recuerden lo que ya revisamos anteriormente, porque van a ser elementos fundamentales para hacer el análisis de los diferentes diseños o de los resultados que nos den los diferentes diseños de investigación epidemiológica. De acuerdo al método de recolección de información, si la recolección es de fuente primaria, se llaman prospectivos o prolectivos, y si la recolección de la información es secundaria, se llaman diseños retrospectivos o retrolectivos. También debemos considerar otra forma de clasificar los diseños de investigación. Dentro de esta forma de clasificar, podemos partir preguntándonos si existe inferencia o no existe inferencia. Si nosotros queremos buscar inferencia, entonces estamos hablando de los estudios analíticos. Si no queremos buscar inferencia, estamos hablando de los estudios descriptivos. Dentro de los estudios descriptivos nos mencionan la serie de casos y los estudios ecológicos, que en la transparencia que vimos, en las transparencias que vimos anteriormente, les decía, se llaman diseños correlacionales o estudios ecológicos que están dentro de los estudios descriptivos. Si existe inferencia o buscamos inferencia, entonces hablamos de los estudios analíticos. Y luego, cuando hablamos de los estudios o de los diseños analíticos, la siguiente pregunta que nos hacemos es si existe intervención o no existe intervención. Si existe intervención, estamos hablando de los estudios experimentales. Si no existe, estamos hablando de los estudios observacionales. Entonces, si existe intervención, les decía, hablamos de los estudios experimentales. En estos estudios experimentales, la siguiente pregunta que debemos hacernos es si existe aleatorización. Si la respuesta es sí, hablamos de estudios experimentales. Si la respuesta es no, hablamos de estudios cuasi experimentales. Si por el lado de los estudios observacionales, donde no existe intervención, tenemos que preguntarnos, ¿existe causalidad? Si es sí, nos dicen, ¿cuál es el sentido de esta causalidad? ¿Va de la causa al efecto o va del efecto a la causa? Si va de la causa al efecto, se llaman estudios de corte. Si va del efecto a la causa, se llaman estudios caso control. Y por acá nos dice, ¿estudia la causalidad? Si no estudia la causalidad, se llama estudio transversal. Entonces, lo que les decía, algunos clasifican al estudio transversal como descriptivo y otros como dentro del grupo de los analíticos o dentro de aquellos que existe intervención, pero que no nos permite estudiar causalidad. Y ya recuerden también, dentro de cuando hablamos de la evidencia científica, dijimos, cuando tratamos el tema de causalidad, dijimos que los estudios que tienen mayor potencia para determinar asociación causal son los ensayos clínicos controlados aleatorizados, es decir, aquellos estudios experimentales donde hay intervención y donde hay aleatorización. Bien, entonces han visto ustedes que hay una serie de o de la investigación experimental, diseños experimentales, estudios experimentales. Como dijimos, un experimento consiste en hacer un cambio en el valor de una variable. O sea, ya estamos diciendo, consiste en la intervención. Cuando nosotros intervenimos sobre la variable independiente y observamos qué ocurre con el efecto, o sea, con la variable dependiente, decimos de que estamos haciendo una investigación experimental. Por lo tanto, en este contexto de la investigación experimental,
se permite que el investigador pueda elegir sus variables y mediante la manipulación de ellas, y cuando hablamos de manipulación de ellas estamos hablando de la intervención en un contexto controlado, busca, ¿qué cosa? Evidencias que apoyen su hipótesis, ¿no? Entonces, el estudio experimental, lo fundamental es de que hay manipulación de las variables en un ambiente controlado para obtener un efecto determinado. De ahí que ya dijimos de que los estudios experimentales son aquellos estudios que reflejan de manera más precisa la realidad y por lo tanto, cuando hablamos de la realidad, decimos de que son los diseños que tienen la mayor potencia para determinar asociación causal, como ya lo mencionamos en la clase de causalidad, cuando hablamos de los criterios de causalidad, y uno de los criterios era la evidencia experimental. Bien. ¿Cómo clasificamos los estudios experimentales? Para poder clasificar a los estudios experimentales debemos de tener en cuenta los siguientes elementos. Uno de ellos es la randomización, el otro elemento es la medición basal y evidentemente si estamos hablando de estudios experimentales debe haber una intervención. En razón a ello, los estudios experimentales los podemos clasificar como experimentos verdaderos, experimentos aleatorizados incompletos, cuasi experimentos o casi experimentos y preexperimentos. Cuando decimos que un experimento es un experimento verdadero o es un ensayo clínico controlado aleatorizado, cuando existe randomización, o sea, existe aleatorización. Y ustedes están viendo en el ítem de experimento verdadero una R, y esa R se refiere a que existe randomización o aleatorización. La otra característica que tiene el experimento verdadero es que existe una medición basal, o sea, una medición basal del evento sobre el cual vamos a intervenir. Luego tenemos una X, que es la intervención, y luego tenemos una O al final de color negro, que es la medición final. Adicionalmente, en el experimento verdadero vemos que existe un grupo de comparación. De manera concreta, debemos decir de que el experimento verdadero se caracteriza porque existe randomización, existe medición basal y existe un grupo control. Cuando un experimento aleatorizado es incompleto, como ustedes están viendo, en el experimento aleatorizado incompleto existe randomización, no existe medición basal y sí existe control. Dicho de otra manera, si le retiramos la medición basal a un experimento verdadero, estamos hablando de un experimento aleatorizado incompleto. ¿Cuál es la característica de un estudio cuasi experimental? Un estudio cuasi experimental es un estudio en el cual no hay randomización o aleatorización. Entonces, si en el experimento no hemos hecho la randomización o la aleatorización o la asignación aleatoria de la intervención, entonces decimos que estamos frente a un cuasi experimento. Pero el cuasi experimento debe tener no solamente ausencia de la randomización, sino debe tener medición basal y debe tener un grupo control. Para recordar de manera más sencilla, si al experimento verdadero le quitamos la randomización, se convierte en un cuasi experimento. Cuando decimos que se trata de un preexperimento, un preexperimento se pueden dar en las siguientes condiciones: que haya medición basal, pero que no exista grupo control ni tampoco randomización. Ese es el primer ejemplo, el de preexperimento. Otra forma de preexperimento es aquel en el cual existe intervención, medición final y grupo control. No hay randomización, no hay medición basal, pero sí hay grupo control. Y el otro tipo de preexperimento es en el cual no existe randomización, no existe grupo control, lo único que existe es intervención y una evaluación final. Entonces, como ven, los estudios experimentales los podemos clasificar teniendo en cuenta estos elementos que les hemos mencionado, como son la randomización, la existencia o no de medición basal y la existencia o no de grupo control. Con esos tres componentes podemos nosotros identificar cada uno de los diferentes tipos de estudios experimentales.
Aquí tenemos un ejemplo de estudio experimental. Este es el estudio nos dice que el colesterol unido a las lipoproteínas de alta densidad es un predictor inverso de la enfermedad coronaria arteriosclerótica, ¿no? Datos preliminares indican, etc. El objetivo de este estudio fue investigar los efectos de la HDL reconstruida en la carga de placa, evaluada mediante ¿qué? La ecografía intracoronaria. Entonces, la ecografía intracoronaria fue el examen auxiliar para evaluar el efecto de la HDL en la placa del arteriosclerótica. Entonces dice, entre julio de 2005 y octubre de 2006 se llevó a cabo un estudio aleatorio en 17 centros de Canadá con la inclusión de 183 pacientes. Se realizó ecografía intracoronaria a todos los pacientes en situación basal. Entonces, cuando les dicen se realizó la ecografía en los pacientes en situación basal, quiere decir que ha habido medición basal. Y a las 2 y 3 semanas de la última infusión del medicamento que estamos usando, que es la lipoproteína de alta densidad. ¿Qué más nos dice? Globalmente 145 pacientes tenían estudios IBUS enviados a las 6 semanas. En total 60 pacientes fueron aleatorizados para recibir. Entonces ya vamos, hay medición basal. Nos dicen, hay aleatorización para que reciban 4 inyecciones semanales de placebo salino, 111 pacientes para recibir 40 miligramos por kilo de HDL reconstruida y 12 pacientes para recibir 80 miligramos por kilo de CLS 111. El criterio principal de eficacia fue el cambio porcentual en el volumen de la placa de ateroma. Entonces tenemos, si nosotros comenzamos, ¿a qué diseño corresponde? Primero diríamos, ¿hay o no hay intervención? Sí hay intervención. ¿Por qué? Porque se está aplicando un medicamento o una sustancia o una infusión de un determinado medicamento. ¿Cuáles son? La variable independiente sería la aplicación de la infusión de lipoproteína. ¿Y cuál sería la variable dependiente? La regresión de la aterosclerosis. Pues ya tenemos primero identificado la variable independiente y la variable dependiente. Les decía, segunda pregunta, ¿hay o no intervención? Sí, porque estamos aplicando un medicamento. Entonces pasan a grupo experimental u observacional. Evidentemente al estudio experimental. Luego nos preguntamos, ¿existe medición basal? Y en la lectura observamos que sí, que dice que a todos se les hizo una evaluación basal. Entonces sabemos cómo están partiendo cada uno de los pacientes respecto a la aterosclerosis que presenta. A la aterosclerosis coronaria, evidentemente, ¿no? Luego nos dice la siguiente pregunta, ya dijimos, si hay medición basal. Segunda pregunta, ¿existe aleatorización? También se dice, se aleatorizó. Y luego nos dicen, ¿hubieron grupos de comparación? Sí, entonces si hubo, en primer lugar, medición basal, hubo randomización y hubo grupo control, estamos hablando que corresponde al diseño llamado ensayo clínico controlado, aleatorizado o experimento verdadero. Entonces, es la forma como tienen que ustedes analizar los diferentes diseños de investigación en la parte de sus seminarios y ya van viendo ustedes que va a depender del problema que planteemos y de la hipótesis que formulemos para definir qué tipo de diseño vamos a desarrollar. ¿Por qué? Pues no hay medición basal, hay randomización y hay grupo control. Perfecto. Muy bien. Vamos a hablar de manera amplia del ensayo clínico controlado y aleatorizado, que como muchos mencionan es el gold estándar de los diseños de investigación experimental. Y como dice ahí, es el diseño ideal frente al cual se comparan todos los demás diseños. Consecuentemente, lo que les digo, es considerado por algunos como el gold estándar. Se dice que es clínico porque se interviene sobre pacientes con una determinada condición médica. Es controlado porque involucra la comparación de efectos, o sea, hay un grupo control, hay un grupo de comparación. Es aleatorizado porque se asigna la exposición sobre la base del azar. O sea, eso es lo que ocurre. Lo que ocurre es que se asigna
el investigador asigna la exposición sobre la base del azar. O sea, no deliberadamente, sino aleatoriamente o randomizadamente. Y el otro elemento es el enmascaramiento o ciego, eh, ya sea ciego porque los pacientes no conocen la intervención, y ahí se habla de simple ciego, porque los pacientes o los que dan tratamiento no conocen la intervención y se llama doble ciego, o porque los pacientes, los tratantes y los evaluadores no conocen la intervención y ahí se llama triple ciego. Entonces, el enmascaramiento ciego puede ser simple ciego cuando los pacientes no conocen el medicamento que están recibiendo o la intervención que están recibiendo. Doble ciego cuando el paciente y los investigadores no conocen lo que cuál es la intervención. Y el triple ciego cuando los pacientes, los investigadores y los que realizan el análisis de la información no saben cuál es el medicamento que se está utilizando como intervención, y ahí se denomina triple ciego. Bien, entonces el ensayo clínico, ya dijimos por qué es clínico, por qué es controlado, por qué es aleatorizado y también por qué es enmascarado, ¿no? Entonces ya vamos también teniendo otro concepto, que el enceguezamiento de la investigación es una técnica de enmascaramiento que se utiliza para reducir los sesgos en la investigación clínica. ¿Cuáles son las ventajas? Los ensayos clínicos tienen tanto ventajas como desventajas. Dentro de las ventajas está que produce la evidencia más poderosa para causas y efectos. Ya lo repetimos nuevamente, el ensayo clínico genera la evidencia más potente. Puede ser el único diseño para algunas preguntas de investigación y en ocasiones produce una rápida respuesta en términos económicos que los estudios observacionales. Desventajas: caro, demanda mucho tiempo. En ocasiones, algunas preguntas no pueden ser resueltas a través de los experimentos. El otro problema es que, como son intervenciones estandarizadas, puede resultar que son diferentes a lo que podría ocurrir en nuestra práctica diaria cuando ya se aplica en la población. Y la otra desventaja es que tiende a restringir el alcance y a limitar las preguntas de investigación. ¿Cómo se desarrolla cuál es el esquema de desarrollo de un ensayo clínico controlado aleatorizado? Se tiene una población diana, en ello se aplican criterios de inclusión y exclusión. Se tiene una población elegible. La población elegible se aplica el consentimiento informado, el principio ético. Luego, los sujetos que aceptan son aleatorizados, randomizados. Luego, unos son tratados y otros, obviamente la randomización para unos que reciban el tratamiento y otros no reciban el tratamiento. Y luego evaluamos de los que reciben el tratamiento cuántos mejoran y cuántos no mejoran, y de los que no reciben el tratamiento cuántos mejoran y cuántos no mejoran. Y lo que evaluamos es la eficacia y la eficiencia terapéutica. Cuando hemos hablado de indicadores epidemiológicos, hemos hablado de la eficacia terapéutica. No hemos hablado de la eficiencia terapéutica, ciertamente, hemos hablado de la eficacia terapéutica. Y acá, para precisar cuál es la diferencia entre la eficacia y la eficiencia terapéutica, que son mediciones, evidentemente, del impacto de la intervención que estamos desarrollando. Hablamos de eficacia cuando los resultados obtenidos provienen de condiciones experimentales ideales. Entonces, cuando hacemos ensayos clínicos controlados aleatorizados, lo que vamos a medir es la eficacia. Y si hablamos de medicamentos, la eficacia terapéutica. Y ya ustedes deben estar recordando que hablamos de la eficacia terapéutica, y cuando hablamos de la eficacia terapéutica hablamos de un indicador que lo vamos a poner en consideración nuevamente. Y cuando hablamos de efectividad, está referido a los resultados que obtenemos en condiciones de la práctica clínica real, es decir, cuando el medicamento ya es aplicado en la población. Entonces, dos conceptos: eficacia y efectividad. La eficacia la obtenemos cuando realizamos los ensayos clínicos controlados aleatorizados, donde tenemos los controles máximos en cuanto a las variables, y por lo tanto se dan las condiciones ideales
para la aplicación de esta intervención. En cambio, cuando la intervención ya se da en términos de la población, ya estamos hablando no de eficacia, sino de efectividad. ¿Cómo medimos la eficacia terapéutica? Y les pongo acá, ¿recuerdan? Entonces, yo entiendo que sí. Y si no recuerdan, tendrán que leer su clase de indicadores epidemiológicos, perdón, su clase de pruebas diagnósticas y pruebas terapéuticas, donde se les ha enseñado estos conceptos. A modo de recuerdo, cuando nosotros evaluamos la eficacia terapéutica, debemos de tener en cuenta la incidencia entre los que reciben el medicamento, la incidencia entre los que no reciben el medicamento, el famoso riesgo relativo, la reducción relativa del riesgo, la reducción absoluta del riesgo y el famoso NNT. Finalmente, el que nos va a medir la eficacia terapéutica, como ya conversamos anteriormente, es el famoso NNT, que es el número necesario a tratar. A modo de recuerdo, les digo de que el NNT, cuanto menor es, el medicamento es más eficaz. O sea, si yo comparo un NNT de un medicamento A para tratar la artritis reumatoidea y este tiene un NNT de 5 y tengo un medicamento B cuyo NNT es de 10 para tratar la artritis, entonces lo que yo voy a determinar que el medicamento más eficaz es aquel medicamento que tiene el menor NNT. Entonces, a modo de recuerdo, respecto al NNT, la eficacia terapéutica está referida a, o sea, un medicamento es más eficaz cuando menor NNT tiene, o sea, cuando más se aproxima al 1. Bien, ahora también para recordarles cómo se hace el desarrollo clínico de los medicamentos y debemos recordar que hay diferentes etapas en el desarrollo. Hay la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3 y la etapa 4. Obviamente partimos de la experimentación preclínica con animales y luego que se ha hecho la experimentación preclínica pasamos a la experimentación clínica. Y ahí tenemos la etapa 1 donde se caracteriza porque intervienen 20 a 50 voluntarios sanos para reunir datos preliminares. Entonces, la etapa 1 nos permite reunir datos preliminares. La etapa 2 de la investigación se hace con 150 a 350 enfermos. La etapa 1 son voluntarios sanos. En la etapa 2 ya 150 a 350 enfermos y nos permite definir las recomendaciones sobre la seguridad y la posología o la dosis, ¿no? Entonces, en la etapa 2 ya vamos viendo las recomendaciones sobre la seguridad del medicamento, o sea, qué efectos produce y la posología o la dosis. En la etapa 3 se consideran entre 250 y 400 pacientes en grupos más heterogéneos para determinar qué cosa, la seguridad y la eficacia a corto plazo. La seguridad y la eficacia a corto plazo. Y en la etapa 4 son estudios posteriores a la aprobación sobre determinadas cuestiones de seguridad. Entonces, ¿en qué momento determinamos la eficacia a corto plazo? En la etapa 3. Posteriormente, ya en la etapa 4, posaprobación, lo que vamos a determinar no es la eficacia, sino la efectividad del medicamento. Cómo se comporta el medicamento en la realidad, en el campo, en la población, ya no en condiciones experimentales. Muy bien, y hasta ahí concluimos lo que se refiere a los diseños experimentales. Bien, vamos a hablar ahora de los diseños observacionales y para eso vamos a recordar algo de lo que es la epidemiología descriptiva y ahí recordar pues de que la distribución de esa enfermedad cuando hacemos la epidemiología descriptiva, recordar que respondemos estas tres preguntas: ¿cuándo, dónde y quién? ¿Cuándo ocurre el hecho? ¿Dónde ocurre el hecho? ¿Y quién sufre el hecho? Y para eso usamos la famosa triada epidemiológica que está referida al tiempo, lugar y persona. ¿Qué utilidad tiene la epidemiología descriptiva? Es que genera pistas para la formulación de hipótesis. Los diseños de investigación epidemiológica parten de la siguiente forma. Primero, si del problema a investigar conocemos muy poco o se sabe muy poco,
lo primero que tenemos que hacer, y el diseño más útil en estas circunstancias donde no se conoce mucho sobre el problema a investigar, es el diseño descriptivo. Y a partir del diseño descriptivo se van a generar las hipótesis de trabajo que van a ser susceptibles de ser verificadas a través de los diseños analíticos. Entonces, para resumir, si uno conoce muy poco respecto a un problema de investigación, lo primero que tiene que hacer no es un estudio analítico, lo primero que tiene que hacer es un estudio descriptivo. ¿Por qué? Porque a partir del estudio descriptivo, del diseño descriptivo, se van a generar hipótesis que va a ser posible que a través de los diseños analíticos sean verificables. ¿Cuáles son las características de los estudios descriptivos? Tiene ventajas útiles en descripción de casos raros, generadores de hipótesis, ya lo dijimos. La función fundamental de los estudios descriptivos es generar hipótesis para que a través de los estudios experimentales estas puedan ser comprobadas. Este es un estímulo para la realización de otros tipos de estudios. Desventajas: alto potencial de sesgos, o sea, errores sistemáticos, ausencia de grupos de comparación. En los descriptivos no existe grupo de comparación, y la imposibilidad para realizar la medición del azar. O sea, no sabemos cuál fue la magnitud del impacto del azar en los resultados que vamos obteniendo. O reporte de casos, siguiendo con lo mismo, la utilidad, fuente de ideas, hipótesis, limitaciones muy subjetivos, no permite hacer comparaciones. La presencia de algún factor de riesgo puede ser coincidente, no son una evidencia sólida para cambiar la práctica clínica y suelen reportarse solo aquellos casos de terapia exitosa, ¿no? Ese es el otro problema. A veces solo se reportan los casos que fueron exitosos, más no aquellos que tuvieron un desenlace fatal. El otro tipo de diseño descriptivo está la serie de casos. Ya dijimos que los reportes de casos, 10 o menos casos. Si ya los casos son más de 10, estamos hablando de serie de casos. Es una forma frecuente de descripción del cuadro clínico de una determinada enfermedad. Es una descripción atemporal. Tiene limitaciones, no se puede calcular la frecuencia para la población. Información es no generalizable y no posee grupo control. En SIDA, por ejemplo, a través de la serie de casos, se determinó que la neumonía por Pneumocystis carini se presentaba en el 50% de los que sufrían esta enfermedad, el sarcoma de Kaposi en el 28% y la neumonía por Pneumocystis carini y sarcoma de Kaposi en el 8% y otras infecciones oportunistas en el 14%. También a través de la serie de casos se pudo evaluar el tema de la lumbalgia y la protrusión discal y cómo si la protrusión discal estaba asociada con la presencia de lumbalgia, ¿no? Entonces, si bien tiene limitaciones, pero también nos permite o nos da información valiosa en ciertas circunstancias, ¿no? Lo que usualmente se hace en la parte clínica es el tema de la serie de casos, ¿no? Entonces, ejemplo de serie de casos, dice, quiero ver cuáles son las características clínicas de los pacientes que presentan tuberculosis multidrogo resistente, y comenzamos a describir en términos de tiempo, en términos de espacio, en términos de persona. Entonces, más frecuente en adultos mayores, de raza X, de ubicación, de procedencia de tal sitio. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como serie de casos. Y si los casos que hemos identificado son más de 10, estamos hablando de serie de casos. Si son menos de 10 o son reportes de enfermedades raras, se llaman reporte de casos. Les reitero, de los estudios ecológicos, que la unidad de análisis son las poblaciones. Entonces, no, acá no hay individuos. Lo que ocurre es, lo que comparamos son grupos poblacionales que pueden estar referidos en términos de distrito, en términos de países, en términos de departamentos, en términos de regiones. Acá hay otro ejemplo donde nos hablan de la incidencia de cáncer de mama y la ingesta de grasas
¿no? El consumo per cápita de alimentos que tienen contenido elevado de grasa, ¿no? Entonces, lo que observamos es de que es el ingreso per cápita de ingesta de grasas y su relación con la presencia de cáncer de mama. ¿En qué? En diferentes países, ¿no? Dijimos, la característica fundamental de los estudios ecológicos es que la unidad de análisis son poblaciones. Y dijimos también que las poblaciones pueden ser países, pueden ser regiones, pueden ser distritos, pueden ser barrios, no son individuos. Entonces, eso es importante para identificar un diseño ecológico. Y cuando hablamos de estudios ecológicos debemos recordar de un concepto que es la falacia ecológica. Y la falacia ecológica está referida a la aplicación, cuando nosotros queremos aplicar los resultados obtenidos de un diseño ecológico a un individuo, ahí estamos cometiendo lo que se llama la falacia ecológica, que es el error, como dice acá, que se comete cuando se aceptan asociaciones entre eventos cuando en realidad no existen. Y cuando en realidad no va a existir, cuando yo quiero traspolar el resultado obtenido en un estudio ecológico a un individuo. Entonces ahí estoy cometiendo lo que llamamos la falacia ecológica. Ventajas: son baratos, pueden representar el primer caso de investigación de una posible relación causa-efecto. La ingesta de grasas es la causa de cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Entonces pueden ser el primer indicio. Ya les hemos dicho también, los estudios ecológicos no tienen gran potencia para determinar la asociación causal. Si ustedes ven el gráfico que les he mostrado, donde les decíamos la proximidad entre la realidad y el diseño. Si los datos secundarios son confiables, son útiles para generar hipótesis etiológicas y la utilidad que tienen es cuando hacemos intervenciones en la población, ya sea a través de programas o a través de políticas de salud pública, por ejemplo. Desventaja: su capacidad para hacer inferencia causal es limitada. Existe el problema de la falacia o sesgo ecológico. Es difícil separar los efectos de dos o más factores. En ocasiones, algunos factores de riesgo no están disponibles a nivel agregado grupal, ¿no? Sino son de disponibilidad individual. Con frecuencia no es posible determinar si existe temporalidad. Por lo tanto, ya vamos viendo que también no va a ser un diseño que va a permitir cumplir con el criterio de causalidad llamado temporalidad, ya que estos diseños tienen ambigüedad temporal. Hay una serie de análisis que se puede hacer en estos estudios ecológicos. Podemos calcular dependiendo si hemos usado prevalencia, incidencia, mortalidad. Podemos usar medidas de asociación como el coeficiente de correlación de Pearson, de Spearman o los coeficientes de regresión, y también se pueden obtener medidas de impacto como la acción etiológica. Bien, ahora vamos a hablar de los estudios transversales. Ya dijimos, los estudios transversales lo que permiten es determinar la prevalencia. Ese es un concepto fundamental que deben de tener en cuenta. Ahí lo dice, y en la definición de Rodman traduce esto, ¿no? Un estudio transversal está dirigido a estimar la prevalencia de una condición. Por lo tanto, los estudios transversales también se llaman estudios de prevalencia. Y este concepto de prevalencia ya lo hemos tocado en más de una oportunidad en el primer capítulo. Por eso les decía, recuerden todo lo que hemos desarrollado en el primer capítulo. En el primer capítulo hemos hablado de prevalencia. Ahora ya estamos complementando con qué medida epidemiológica se puede obtener cuando yo desarrollo un estudio transversal. Ya estamos hablando, lo que vamos a obtener es la medida epidemiológica llamada prevalencia. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque ya van viendo ustedes, cuando ustedes tienen un problema de investigación, una hipótesis, y plantean que su diseño es transversal, sus resultados se traducirán un estudio transversal, sí, y sus resultados se traducirán en medidas de prevalencia. No podrían no podrían calcular la incidencia, sino la prevalencia. ¿Por qué? En un estudio transversal lo que se calcula o lo que se determina es la prevalencia de un determinado problema o de un determinado daño a la salud. Aquí está todas las formas o toda la sinonimia de los estudios transversales, ¿no? También no confundan estudios de corte sin H,
porque cuando hablamos de corte es otro tipo de diseño. Los estudios transversales son conocidos también como estudios de corte. Encuestas de salud, son la sinonimia que tiene, ¿no? Y ya dijimos también, si no hay comparación, se llaman descriptivos, y si hay comparación, se llaman analíticos. Ejemplo, si queremos saber cuál es la aprobación del Congreso, esas son medidas transversales. Por lo tanto, si corresponden, mejor dicho, a estudios transversales, por lo tanto, si corresponden a estudios transversales, estamos hablando de que la medida que estamos obteniendo son medidas de prevalencia. Entonces, ese es un tipo, un ejemplo de un estudio transversal descriptivo. Y también les decía, existen estudios transversales analíticos cuando hay un grupo de comparación. Bien, ¿cuáles son las características? La exposición y la enfermedad se miden de manera simultánea. Si ya decimos de que la enfermedad y la exposición o la exposición y la enfermedad se miden de forma simultánea, por lo tanto, ya nos vamos dando cuenta de que no vamos a poder definir en un estudio transversal cuál es la causa y cuál es el efecto. También brinda información acerca de la frecuencia y distribución de las diferentes enfermedades y de los factores de riesgo. Es un diseño sencillo, relativamente, y representa una muestra N de una población N. Y se realiza en un periodo único, breve y bien definido. Ventajas: sencillos, bajo costo, rápido de desarrollar, la información se puede obtener con facilidad, dan un perfil de la población en poco tiempo y, ya dijimos, permite determinar la prevalencia del daño y de los factores de riesgo. También decir de que varios estudios transversales nos permiten obtener conclusiones respecto a cómo es el cambio del daño que estamos evaluando a lo largo de ciertos periodos de tiempo. Desventajas: no puede hacerse deducciones con respecto a los factores de riesgo presentes en épocas anteriores del estudio, porque un estudio transversal es una foto. Y como es una foto, ya dijimos también, cuando hemos hablado de mediciones, lo que nos mide es la prevalencia. Solo se pueden hacer conjeturas tentativas sobre los factores presentes al momento del estudio, y en ocasiones se detectan a los que se evalúan son a los sobrevivientes y no a los casos, generando problemas de sesgo en esas circunstancias. Los estudios transversales, ya dijimos, una muestra de una población, y ahí vamos a identificar casos expuestos, no casos expuestos, casos no expuestos y no casos sino expuestos. ¿Qué se traduce en estas, ¿no? Un enfermo expuesto, un enfermo no expuesto, un no enfermo expuesto y un no enfermo no expuesto. Y ahí estos marginales de acá fluctúan aleatoriamente, y estos marginales de acá también fluctúan aleatoriamente. A partir de ello, nosotros vamos a tener diferentes medidas de la frecuencia, y ahí podemos calcular, por ejemplo, la prevalencia de la enfermedad. Si yo quiero calcular la prevalencia de la enfermedad, voy a tener que dividir todos los enfermos sobre la población. La prevalencia también se puede calcular, la prevalencia de la enfermedad en los expuestos, se puede calcular la prevalencia de la enfermedad en los no expuestos también. Entonces, nuevamente, en los estudios transversales, lo que se calcula es la prevalencia. Por eso les digo, nuevamente, recuerden esta información en términos de las medidas epidemiológicas que ya hemos empleado en la clase de mediciones epidemiológicas. En los estudios transversales comparativos podemos calcular las medidas de asociación, y dentro de las medidas de asociación podemos calcular la razón de prevalencia o el odds ratios de prevalencia, ¿no? Entonces podemos calcular como medida de asociación la razón de prevalencia o la razón de odds. La razón de odds, llamada también odds ratio, que nos permite determinar la fuerza de asociación entre un factor y la ocurrencia de un daño. Usos en salud pública: nos permite determinar la prevalencia. Recuerden también, la prevalencia, ya dijimos, también es conocida como probabilidad preprueba, ¿no? Recuerdan cuando hicimos
el tema de pruebas diagnósticas hablamos de la prevalencia y cuando hablamos de prevalencia hablamos de la probabilidad preprueba. En la parte clínica, ya lo que les decíamos, la probabilidad preprueba, en los servicios sanitarios, prevalencia de uso de servicios, determinación del uso de los servicios sanitarios, investigaciones para sugerir hipótesis etiológica, para explorar asociaciones cuando no hay más datos, y también es un corte sin H, basal de los estudios de cohorte. Muy bien, hasta ahí hemos querido presentarles, ya tienen ustedes las fuentes bibliográficas, recordarles que nuestras fuentes bibliográficas fundamentales son este libro de acá, de Epidemiología Básica, de Beige-Holbonita, y este otro de acá que está referido a los módulos de Principios de Epidemiología para el Control de las Enfermedades de OPS. Su tolerancia y ya nos estaremos viendo en la próxima, donde complementaremos esta información con el tema de diseños epidemiológicos 2 y que está referido fundamentalmente a los diseños de tipo analítico.